trabajando en este fenómeno que en el fondo nos intriga a todos. Nos intriga a todos si hay miles de pruebas, miles de testimonios, pero bueno, ella tiene un poquito más claro el asunto. Empezó muy interesada en esto, ya hay un museo, se conecta con el mundo, pero vamos a dejarla a ella que un poquito que nos explique. Integra una organización, es directora. Así que bueno, lo vamos a dejar un poquito que ella lo explique. Buen día, Andrea, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Un placer enorme. Bueno, ¿Qué tal, Andrea. Andrea? Bueno, hice un poquito la intro, pero contanos, ¿cómo te nació esto de... yo sé la historia, pero para que la gente lo sepa, ¿no es cierto? ¿Cómo nació esto del interés por los ovnis? Bueno, básicamente heredado de mi familia, por mi papá que era petrolero y allá en el año 68 en Caleta Olivia, no solo nuestra familia, sino todo el pueblo vio un ovni que desprendió 5 objetos más pequeños, que después se dirigió hacia el océano, pasando por Comodoro Rivadavia, y eso ya despertó la inquietud de mi mamá, que con el tiempo se convirtió en investigadora. Y hay un punto de inflexión en nuestras vidas, incluso personal y familiar, que es el año 91, julio del 91, cuando se da el caso de Victoria Entre Ríos, que aparece en toda la opinión pública nacional e internacional, y ahí es donde mi mamá y nosotros, ya más grandes, acompañándola, tuvimos una experiencia en el camping de Victoria que llevó a que mi mamá se radicara en Victoria, y ahí formamos un equipo que se llama Visión OVNI, y empezamos con las tareas investigativas que hoy nos lleva a todo el país, y en ese marco también empezamos a trabajar institucionalmente con la desclasificación, creando CEFORA, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, y que nos puso también en una visibilidad internacional por la desclasificación de investigaciones oficiales, que hoy es un poco el eje en el mundo, ¿no? Sí. Andrea, la ciudad de Victoria, contanos un poquito al margen de la experiencia particular, pero es nombrada de hace mucho tiempo con esos fenómenos, ¿no? Bueno, exactamente. En realidad se hace visible en julio del 91 por un caso que se denominó la estancia La Pepita, frente a una laguna muy conocida acá, que es la Laguna del Pescado, donde los dueños de esta estancia, Nacho Iberio Basaldúa, vieron salir una luz que sobrevoló la estancia, bajó y dejó una marca circular de 10 metros de diámetro. Como Mm. Nacho Basaldúa era juez, su palabra tuvo mucha repercusión en la comunidad, y empezaron a asomar casos de ese mismo tiempo, pero también del pasado, y eso es lo que concentró muchísimo la atención pública. Y después, durante una década, que ahí es donde la lleva mi mamá a radicarse en Victoria, a fines del 91, empezaron a registrar y a hacer indagatorias con las universidades sobre los hechos físicos que dejaba el fenómeno, y eso generó también mucha proyección en lo que eran los resultados, ¿no? Y eso es lo que llevó a formar incluso el Museo del OVNI para mostrar esos resultados. El Museo del OVNI lo crearon cuando, Andrea, ¿y dónde está? Eso fue en el 2004, en diciembre del 2004, se da en la casa de mi mamá. Mi mamá, después de muchas vueltas, termina comprando una casa que parte de ella era su escritorio, y en realidad el Museo del OVNI nace porque la gente venía a buscarla a ella por las investigaciones que hacía, y en su escritorio empezó a tomar mucha más dinámica, dimensión, y un día vino un periodista, un colega de ustedes, que es Martín Jauregui, que tenía por aquel entonces un Trabaja, programa de turismo en Canal 7 en la trabaja, televisión pública. trabajaba con Y Badía. ¿Trabajaste con Martín? No, trabajaba con Badía, digo, él, Ah, Martín. trabajaba con Badía, Ujú, claro. ujú. Y él es el que lo bautiza Museo del OVNI, y a partir de ahí fue un antes y un después, porque la gente ya venía a ver un museo que no existía, porque era el estudio de mi mamá, el ámbito de mi mamá. Y bueno, eso llevó que año a año tuviéramos que ir mejorándolo, y bueno, a lo que llegó hoy, ¿no? Mi pregunta va porque hiciste referencia a un juez que Sí. hizo conocer, ¿no?, un hecho, ¿no?, en el año 91. Y mi pregunta va hacia este lugar. Digo, en esa época estaba muy de moda Canal 9, Libertad. Y ahí estaba el Seguime Chango, que andaba con todas estas cosas. Sí, sí. Siempre me olvido. De ser, De el ser. flaco de Digo, ser. ¿y él hizo conocido esto? ¿Anduvo por ahí? No.
No. y mi mamá también tuvo mucho que ver para que no se tomara la chacota, Ah, los bien, sucesos acá. bien, Por eso nosotros estamos muy identificados con el peritaje de campo, bien. la incursión de la ciencia. De hecho, hacemos todos los años y de hecho hace pocos días, una semana atrás, hicimos la 10ª edición del Congreso, que trae académicos, investigadores que buscan respuestas con respaldo fundamentado en la ciencia. Entonces tratamos siempre, y mi mamá tuvo un gran respaldo que en su momento, en aquellas épocas, fue un astrofísico de Italia, de Bolonia, que era el director del Observatorio de Bolonia, Máximo Teodorani, que la formó y le dio muchas herramientas de conocimiento como para desarrollar también una mirada. En esa época, Máximo Teodorani era de uno de los pocos astrofísicos que se involucró en tratar de indagar estos fenómenos, porque ahora para nosotros todos es más fácil hablar del tema, Mm. pero en aquella época era un tabú, era un descrédito, y este astrofísico le dio un soporte muy importante a mamá, que mamá siguió perfeccionándose, formándonos a todos como investigadores, y hoy tenemos un equipo muy importante con respaldo académico además, ¿no? Andrea, cuando decís el respaldo académico, por ejemplo, no sé, facultades, Victoria, eh, tomar muestras, ¿han identificado algo en la cual se pueda mencionar? No sé, qué sé yo, esa circunferencia que vos decís de fuego que pasó por la estancia, quemó algo y en esa quemazón encontraron algo. ¿Hay algo de eso o tenés ejemplos de eso? Registros, decimos. Registro, claro. Sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho ingresando muestras en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde hacemos todo el tiempo muestreos, incluso con universidades, y en todos arroja lo mismo y hace años en todas partes del mundo. Después de descartar que puedan ser agroquímicos, combustibles, porque primero tratamos de ver que no tenga explicación, digamos, que sea algo convencional. Mm. Termina siendo un factor externo y ahí aparece la incidencia de microondas que produce una alteración físico-química. Cuando vos recibís el estudio de suelo, aparecen duplicados los químicos, el fósforo, el potasio, la salinidad. Eso también lo explica la microonda. Mm. También explica qué pasa con el agua, por qué desaparece. La microonda acciona arriba de los 3.500, 4.000 grados centígrados y el agua se evapora. Esa radiación sobre el suelo en la evaporación hace que suban los químicos y se concentren, por eso salen duplicados. O sea, Y a diferencia de lo que todo el mundo piensa, que ustedes lo acaban de decir, estos fenómenos no producen combustión, sino deshidratación, y muy importante. Así que está muy probado todo eso. Lo que pasó entonces en ese campo, para volver de vuelta al 91, fue que, nada, dejó todo aplastado, no quemado, Exacto, es deshidratado, o sea, deshidratado. la radiación que ahí generó ese evento Mm. produjo deshidratación del entorno. Y después viene una nueva anomalía que es el proceso de crecimiento. La radiación no mata a la planta, lo que hace es deshidratarla, la raíz Claro. queda viva y hasta que se reconstituye el entorno físico-químico, crece y lo hace con mayor volumen. De hecho, tenemos el caso de Cota Coleman acá, que después de 30 y pico de años, donde apareció una marca y desaparecieron grandes volúmenes de agua, 35.000 litros de un tanque australiano, vos vas hoy, y de hecho lo hicimos ahora en el Congreso con muchos amigos, y podés ver dónde fue el hecho porque la coloración del entorno no se recupera. o sea que no se recupera, que ahí no crece nada. Crece muy disminuido, casi nada, pero además la pigmentación de la planta pierde la fortaleza que tiene un crecimiento normal, ya sea pasto o una vara de trigo. Y bueno, y hay preguntas que por ahí no tienen respuesta. ¿Y el agua por qué? Pero no hay respuesta, ¿no? ¿Pero por qué el agua? ¿35.000 un tanque australiano? ¿Vaciarlo? No, es cosa media. Bueno, la microonda acciona arriba de 3.500, 4.000 grados centígrados. Lo que pasa con el agua es que se Se evapora. evapora. De eso, cuando la radiación da con el suelo en la evaporación, los elementos suben y se concentran, y por eso se duplican incluso a veces. Sí. ¿Qué cerca está esto o qué averiguaste o si hay relación con esto de las vacas que aparecen muertas, viste, con cosas muy quirófanas, muy de quirófano, que le sacan lengua, algún órgano? ¿Qué interrelación hay con esto? Bueno, se dan los mismos elementos. Cuando nosotros, y la única universidad que trabaja en Sudamérica sobre estos aspectos, es la Universidad Nacional de La Pampa, que es la Facultad Veterinaria de General Pico, y ahí interviene el equipo del doctor Alberto Pariani.
Yo hago las necropsias y llevo las muestras a la universidad. Y cuando recibí los informes aparece deshidratación de tejido asociado a radiofrecuencia, depilación al ras y un corte aserrado, y quizá pudiera ser explicar por qué aparecen los animales desprovistos de sangre, y eso también es muy similar a lo que encontramos en las huellas. Cuando eso que hablan de cortes quirúrgicos sería que cortes láser por radiación, estoy usando palabras por ahí que desconozco, pero Exacto, exacto. El bisturí, existe un bisturí láser, pero, por ejemplo, en estos cortes que vos ves en la quijada, en la emisión de la longitud de onda en el concepto de láser produciría todavía procesos hemorrágicos. Esto es superior. ¿Qué significa? Que la excitación de la partícula es mayor, libera más energía y esto se asocia a radiofrecuencia en esa emisión. Entonces pudiera explicar por qué no hay procesos hemorrágicos en la aparición de estos cuerpos con ese tipo de corte. sí, porque los órganos que puntualmente desaparecen son lengua y no sé, alguna otra cosa más, corregime, porque hablan de las lenguas de las vacas o de ciertos animales. Bueno, hay cortes totales y parciales en lo que son características y son parte del protocolo de identificación. Un corte de herradura en el maxilar, extracción a veces parcial o total del órgano auditivo, del órgano ocular, de la lengua, hasta los huesos hioides, las glándulas mamarias, un corte en la zona anal, más o menos de promedio de 18 centímetros, y hay un corte, que esto, Pablo, es importante porque no se puede recrear en condiciones de laboratorio, en la zona abdominal, que no lacera lo que es la parte superior de la epidermis. Y eso realmente es un corte que llama mucho la atención porque no se ha podido recrear y es lo que más atrae a los patólogos cuando revisan estos casos. Traducido, ¿qué sería? ¿Te corté la panza pero no hay corte? Claro, viste, cuando vos te lastimás, vos tenés dos procesos. Hay una telita fina, muy delgada, indivisible, que hace de que no sangres y sí supures. Cuando te lacerás esa tela, sangrás, para hablar en castellano, en criollo. Bueno, Sí. esto no hace ni que supures, entonces vos que encontrás el corte, la tela y el órgano y los fluidos contenidos. Che, te quería preguntar, Andrea, porque hablaste de huellas, hablabas Partes quemadas, sí. de personas, no sé cómo se le dice. ¿Cómo se le dice? No digas marcianos que queda feo. ¿Cómo se le dice? Digo, huellas, estaba hablando de gente que caminó por ahí, de gente, digo yo, no sé. No, huellas hablo de los círculos que aparecen bien. denunciados de los campos asociados a estos eventos No, lumínicos. ¿encuentros no? Sí, muchísimos. Ah, Hay ¿sí? encuentros en cercanía muy documentados con no solo testimonios, sino con historias clínicas. Ahora que les conté lo que arrojan tanto estos... Es muy importante que tengamos en cuenta que los casos que investigamos son asociados, donde hay un testigo que ve y describe el hecho y ese hecho es una anomalía con desplazamiento en todos los medios y deja evidencia física. Claro. En ese marco, la gente que vive encuentros en cercanías sufre las mismas consecuencias. Si el evento emite radiación asociado a microondas, rayos gamma, radiofrecuencia, el cuerpo recibe laceraciones de eso. ¿Cómo se traduce? Quemaduras por radiación, cicatrización neuronal, pérdida auditiva, pérdida visual, trastornos motrices. Todo eso se evalúa y existe y se documenta con historias clínicas. ¿Personas que tuvieron encuentros sufren todo eso? Pérdida de vello, por ejemplo, tenemos el caso de Carlos Díaz, un caso de Bahía Blanca, de ingeniero Guay, que perdió todo el pelo por la cercanía del evento y fue documentado en la guardia del hospital ferroviario. El caso como ese, o el caso acá de Cota Colman, que recién les mencioné, que recibe un rayo que da en su cara, en su camisa, y él estuvo encerrado 10 días con pérdida auditiva, pérdida visual, y su camisa muestra el hecho del impacto del rayo. El rayo dio sobre un árbol que después se deshidrató por completo y el dueño lo terminó cortando. Sí, hay algo que sí, yo lo escuché muchas veces y sí, vi testimonios. El tema de la abducción, eso de que te llevan y apareces en otro lado o no apareces más. Miré, hoy a la mañana miré rápido así, hay un caso de una carrera que se hizo hace muchos años, no sé, en el sur, y llegando a Bahía Blanca, unos corredores, era como que algo, vieron una luz brillante y estaban, no sé, en una localidad y aparecieron 300 kilómetros más adelante, casi llegando a la ciudad donde la carrera terminaba. ¿Qué año? Es la década del 60, 70. Ese turismo carretera con torinos, ¿viste?
El tema de eso también, ahí hay más no sé, ejemplos, ¿no es cierto? El tema de la adopción. Eran muchos. Bueno, el caso que mencionás es el rally, la Vuelta a América del Sur, que fue en 1978, A 78. y hay unos pilotos chilenos aparecieron antes que los autos alemanes llegaron a una estación de servicio, que hicieron un recorrido de un montón de kilómetros en un tiempo imposible de explicar. Ellos afirman que una luz le invadió la cubícula, el auto se elevó y cuando estuvieron dentro de como una especie de pasillo veían seres que pasaban y cuando aparecieron y tomaron conocimiento de nuevo estaban en la ruta, hicieron unos kilómetros y llegaron en esa condición sin gastar combustible. Bueno, ese fue un caso que recuperamos incluso con el proyecto Sephora, que se dedica a recuperar documentos de investigaciones oficiales. Y logramos el primer documento, que es la testimonial que le hizo estos pilotos a la policía de Pedro Luro. Y fue muy interesante porque lo convirtió en uno de los casos más importantes de América del Sur y de Argentina, ¿no? Sí, aparte salió en todos diarios, periódicos de la zona y todo. Estas charlas, viste que hay anualmente, no sé si en el mundo, pero sí en Estados Unidos, y creo que acá en Argentina también ha tomado dimensión. Viste que hay algo que se llama, me olvidé, donde se juntan para hacer charlas, pero lo tenía en la punta de la lengua recién. Digo, todo lo que tiene que ver con esto, y la famosa Comic Con. Digo, Sí. ¿ahí también se hacen charlas sobre estas cuestiones o me pareció a mí ver alguna charla que tiene que ver con yo le digo ufología. Fui invitada a una de ellas Sí. con muchísima gente Sí. hace ya varios años. ¿Acá en Argentina? En Argentina, sí, Sí. y fue una experiencia rara, pero una experiencia porque ahí la gente concentra el interés cuando era la época de los expedientes X, Ujú. que vino Gillian Anderson, así que estuve invitada en ese marco, y estuve en otra Comic Con que fue netamente argentina, que recrea personajes de la ciencia ficción, Claro, y en eso claro. siempre aparece el tema OVNI. Claro. Y dimos una conferencia ante 3.000 personas, muy, muy fanáticas del tema OVNI. Por eso, que pues para nosotros son masivas es bueno esas. porque bajamos información objetiva. Claro, pues son masivas esas Comic Con. Che, otra cosa, avistamiento en conjunto, digamos, yo te cuento algo que me pasó de pibe. Vale, vamos. Estaba sentado en esa época, no soy un hombre muy grande, un pibe muy grande, pero digo, Sí. en esa época no había mucho para hacer. Estoy hablando de los 80, mediados de los 80, donde me acuerdo que la televisión, toda en cadena nacional, había hecho un avistamiento. Primero decían que era un globo de estos que usan para... Aerostático. Sí, no, de los que usan para el clima, cuando después los aviones no llegaban. Bueno, se terminan los noticieros al mediodía, yo había vuelto de la escuela, se terminan los noticieros al mediodía, ¡pum!, la radio. Me voy a la vereda, me pongo... la escena era muy linda porque éramos como 10 pibes escuchando la radio. Sí. No me acuerdo qué radio, podría haber sido cualquiera que estaba de moda. El Sí. Mundo, Rivadavia. Y me acuerdo que los aviones contaban, ahí los locutores, no estaban pudiendo llegar a ese globo. Digo, y decían que se veían desde diferentes puntos de la Argentina, ese globo brillante. Esto fue a mediados de los 80 o por ahí. Y me acuerdo patente, digo, eso para mí fue un avistamiento, si es que fue así, Sí, sí. en conjunto con millones de personas. ¿Eso ocurrió? ¿Tenés alguna info de eso? ¿O solamente yo Se escuchó. Y no, caso debe haber un montón, pero. Pero digo, pero me acuerdo que la televisión en esa época, ponete en contexto, era ¿Blanco y negro? Era limitada. No, ya era color. Ah, ya color. A mediados de los 80. Ah, 80, perdón. Digo, ¿vos tenés referencia o te imaginás de qué estoy hablando o no? Sí, es un evento muy conocido y sucedió el 17 de septiembre del 85. ¿Viste? Donde se vio en todos lados y fue masivo, como decís. Ajá. Incluso después, días posteriores, ese evento se vio en Chile, en Paraguay, pero fue un globo meteorológico francés, después fue se supo. identificado. Pero sí. estaba muy alto para que fuera meteorológico, decían en ese momento, ¿o no? No, pero hay globos que, como este francés, que Bien. fue Llega identificado. Si ves las fotos
la vas a ver Después de realmente 40 con años, mucha contundencia. después de 40 años me estoy enterando que era Mirá un globo. vos, Andrea. Ese globo era un globo Mir. Esos globos, para que tengan una idea, vuelan a alturas de 20.000, 23.000 metros. Son Hasta de la, alta atmósfera. hasta la estratosfera, Era como algo decía. brillante, era un día espectacular encima, y era algo súper brilloso. Bueno, pero lo que vos decís, hay ejemplos, sí, que están recontra comprobados. Este comandante de aerolíneas en Bariloche, que es muy famoso, que ha hablado por todo el mundo de lo que él vio durante minutos con respecto a un ovni que se le puso a la par del avión. No recuerdo el nombre, pero lo tenés presente, es un comandante de aerolíneas. Jorge Polanco, sí. Polanco. Y el relato que hace lo dijo un montón de veces. O sea, y creo que lo han llamado de varias partes del mundo para que lo diga. Y bueno, eso está, ¿no es cierto? ¿Qué misterio? ¿Cómo causa te causa imaginación, misterio, pero unas ganas de decir nada? Quiero agarrar uno, subir a uno, pará. ¿Qué son? ¿Qué hacen? Si son de otro planeta, si son de verdad, si son... Es un misterio que la verdad te pone la verdad, poderoso para saber qué es, ¿no es cierto? Bueno, ese caso fue el primer caso documentado con todas las aristas, que fue el 31 de julio de 1995, para que la gente sepa, un avión de aerolíneas estaba por aterrizar en el aeropuerto de Bariloche, es acompañado por un ovni, se cortó la luz de la ciudad de Bariloche, después se cortó la luz del equipo electrógeno, el avión tuvo que hacer una maniobra evasiva, el ovni se le antepone a esa maniobra, le pasa por abajo, asciende a 90 grados y ahí pasa por la trompa de un vuelo sanitario de Gendarmería Nacional. Ahí se restablece la luz del equipo electrógeno porque el de la ciudad ya había regresado. El ovni escapa a la cordillera y ahí aterrizan los aviones. Bueno, eso tuvo más de 100 y pico de testigos, de los cuales los más importantes fueron los pilotos de los dos aviones, el jefe de torre. La torre de control se magnetizó 4 minutos y perdió la comunicación con los pilotos. Ahí se tomó, el suboficial Daniel García tomó el testimonio de cada uno de los protagonistas y fue el primer caso que logramos desclasificar con la Ley de Acceso a la Información Pública en Argentina, que es la Ley 27275, y yo tuve el privilegio de darle a Jorge Polanco, a Rubén Sipuzak, también el piloto de Gendarmería, el documento desclasificado que incluye la conversación de la torre de control con los pilotos y hasta la grabación de ese audio. Así que fue un hecho histórico para nosotros ese caso y es uno de los 10 casos más importantes aeronáuticos del mundo. Che, hablando sobre este tema de lo aeronáutico, hoy que está todo digitalizado, bueno, no sé cómo decirlo. Inteligencia artificial. Sí, con la inteligencia artificial, digo, igual en este caso, estas cuestiones, digo, guardan, digamos, tienen ahí también instalado, como decían, che, lo viejo sirve, Juan, digo, toda esa aparatología se corrió, no se usa más, o está ahí de backup, digamos, si hoy pasara algo, digo, porque entiende uno que lo digital se puede apagar en cualquier momento, ya pasó, se ha caído, se caen las redes sociales, se cayó hace un tiempo atrás, se cayó Google también, digamos. Sí. O Vos sea, decís que si con un radar común y corriente... Claro, o sea, ¿eso está todavía de backup o no? ¿O van desplazando? Porque tiene que ver un poco con lo que, digo, vos estudiás o lo que seguís. Hay protocolos de seguridad Exacto, aérea que sí tienen respaldo, porque ante el corte de luz siempre están los elementos. Vos tenés lo análogo, que es eso antiguo que vos mencionás, sí. y lo digital. Sigue estando lo análogo. Sigue estando, y de hecho muchas veces en Argentina, por la precariedad de la radarización o mismo cuando aparecen eventos no identificados, el protocolo, existen dos sistemas digitales de identificación por radares, que es el radar primario y el radar secundario. Sí. El radar primario, que es el que escasea porque se utiliza para aeropuertos con gran volumen de tránsito, emite señales que rebotan el objeto y te la devuelve codificando el objeto. El radar secundario, que es el que tienen todos los aeropuertos, toma la señal que emite un avión con transponder y la codifica para la identificación. En estos eventos o en vuelos de narcotraficantes, contrabandistas, por supuesto no prenden el transponder y vuelan bajo para que la señal no rebote. Entonces, ahí cuando hay una no identificación, sin hablar de anomalías aéreas, tenés un protocolo que habla
que debería salir un caza de la Fuerza Aérea para identificación de matrícula. Si esto no sucede, se hace una operación de despeje. Y si sigue sin contestar, porque puede haber también un problema técnico que no le funcione una radio, hay una señalética de luces que con códigos que el avión debería también responder. Entonces, todos esos procedimientos y con radios antiguas, digamos, radios de modulación de VHF, también están en las torres de control. Seguro. ¿Qué hay de cierto? Igual a mí me desilusionó bastante. Con esto, reconozcamos que las dos grandes, hay varias potencias en el mundo, pero las dos más grandes es Estados Unidos y Rusia. Con esto de Trump que dijo iba a desclasificar archivos secretos con respecto al fenómeno OVNI, que nos íbamos a enterar de un montón de cosas. Y yo hasta no vi si hay una base cierta en Nuevo México con respecto a esa caída que estuvo realmente muy, muy documentada. A mí me desilusionó un poquito. Vi un par de imágenes medias que, no sé. Ya. Y hubo un No par vi de nada. imágenes. No sé qué opinas vos, Andrea. No vi nada. No, bueno, el caso Roswell, que es el que todos quieren conocer, que es el que mencionás, del 47, todavía no apareció en escena. Pero sí, ya hubo dos procesos de desclasificación. Este viernes que pasó último fue la segunda tanda, y aparecen cosas interesantes que tienen que ver, que no sé, que ya en principio no se pueden establecer identificación convencional, que es ese vuelo transmedio. Hay videos donde aparecen eventos de vuelos hipersónicos captados con sensores infrarrojo por parte de los pilotos que se meten abajo del agua en el océano, o que salen y entran de la atmósfera. Ese concepto de vuelo transmedio es muy importante, que pone en evidencia lo que vienen declarando los testigos en las audiencias públicas y cerradas en el Senado de Estados Unidos y en muchos lugares. A nosotros no nos sorprende porque tenemos testimonios de esos mismos eventos en la década de los 60 con la Armada Argentina, que conocimos además con documentos desclasificados ya en los 80 por la CIA, porque nosotros le comprábamos radar a Estados Unidos y venían a ver si fallaban y captaban esos ecos en el radar por estas velocidades inauditas. Entonces, eso es lo que está apareciendo. Hay también situaciones que muestran aerodinámicas muy difíciles de explicar, que no lo pueden explicar los drones chinos hipersónicos que existen y se van desarrollando, ni los de la Armada Americana, y sobre todo eventos que van abajo del agua con desplazamientos increíbles. Así que hay cosas muy interesantes. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que la necesidad de la gente es ver extraterrestres, cuerpos adentro de un plato volador. Claro. Bueno, eso todavía no lo vamos a ver eso todavía. Bueno, pero el ejemplo leí algún libro, ¿no es cierto?, que sucedió en Nuevo México. Yo creo que ahí está el secreto del sí y el no. Yo creo que algo hay ahí porque hubo un montón de testigos, de ejemplo, pues se dio una circunstancia de un mundo no tan profesional en el tema de comunicaciones o algo, en un pueblo que lo vio millones, un montón de personas, y creo que está ahí el nudo del tema. Y te repregunto, ¿y por qué pensás que no se dice esa verdad por ahí? La de Nuevo México sería la ideal, ¿no es cierto? Debe haber miles. Hay connotaciones que tienen que ver con intereses. Empresas como Blavoin, Lockheed Martin, Robert Bigelow Aerospace han tenido en su estudio y tienen en su estudio piezas recuperadas de supuestos ovnis para recrear la tecnología, porque estamos hablando de que son eventos que realizan vuelo transmedio, que salen y entran de la atmósfera por cualquier lugar y se meten debajo del agua y desarrollan velocidades inauditas. Ya de por sí la tecnología de esa aleación es una cuestión de interés y de intereses muy poderosos. Sí, Otra es la cuestión religiosa, digamos, parece no menor, pero es central. Hay muchas personas que están vinculadas al poder central de los países, que tienen un arraigo religioso muy fuerte y que les resulta inaudito, son demonios. El vicepresidente de Estados Unidos, a diferencia de Donald Trump, es una de las personas que creen que son demonios estas criaturas, las enmarcan en ese contexto. Para nosotros que tenemos por ahí una cultura más diversa y que somos más permeables a incorporar distintas concepciones religiosas, filosóficas, no nos resulta tan difícil entender que puede haber criaturas en otro planeta más o menos desarrolladas. Bueno, para los que están muy arraigados, imagínate que tenemos un conflicto bélico que no se resuelve desde hace siglos,
Entonces es un tema no menor ese. Hay Por eso película. la desclasificación es progresiva y gradual, ¿no? Ahí estaba viendo una película el otro día que es cómica, ¿no? Es una comedia o algo por el estilo que se llama Paul, Sí. donde justamente pasa esto, ¿viste? Que la piba se pone a rezar cuando lo ve al extraterrestre. Sí. Bueno, no, en principio pasa algo antes y le pelean por esto de, ¿no? Ella es creyente y dice que todo lo creó Dios. Y el otro, desde adentro de un baño, le dice, no, pará, esto no es así. Claro. Entonces, no, que esto es así. Sale el extraterrestre de adentro del baño y dice, entonces explícame a mí. ¿Viste? Dice, Claro. ¿cómo me podés explicar a mí? Claro. Y Existo. se desmaya la piba. Pero digo, pues, tiene que ver un poco con la línea de lo que cuenta. ¿Dónde en la Tierra, en el mundo, dónde es el lugar donde más avistamientos hay? O se sabe estadísticamente, no sé, yo qué Es sé. que esa pregunta no es fácil de contestar, Bien. porque en realidad lo que tenemos que decir, ¿dónde más denuncias hay de lo que la Bien. gente cree que son anomalías aéreas? Bien. Bueno, es difícil, hay lugares muy íconos en Argentina, bueno, tenemos Capilla del Monte, acá Victoria, en zona de Cachi, Ujú. en la Patagonia Argentina, porque hay referencias muy fuertes de la temática. En realidad, cuando vos entrás a aplicar filtros y descartás el 90% de base con hechos convencionales, fenómenos ópticos, aves, aviones, vuelos no identificados, satélites, queda un 10% que requiere mayor abordaje y profundización, y de ese 10% te quedas con un promedio del 5%, que es una escala global y anual histórica, de eventos en cercanía, como les mencioné hoy más temprano. Eso hay lugares muy emblemáticos que marcan estadísticamente una relación geográfica, donde hay grandes extensiones de agua o donde hay montañas y lugares geográficos más inhóspitos, que es lo que encarna ese 5%. Así Bueno, que donde veas, qué sé yo, te podría hablar en los Urales, en la zona de África, en Argentina, bueno, lugares con estas extensiones, digamos, y aparecen relacionadas. La Patagonia, hoy te podría decir que el océano Atlántico es un lugar impresionante de denuncias que la generan los mismos barcos, capitanes de la flota pesquera o de los barcos de IPF con la prefectura. Hemos logrado un documento de una denuncia de ver 8 luces que salen del océano y sobrevuelan la flota, los captan con sonares, hay mucha. Entonces, ese es el marco que pudiera darte. Y en La- ese marco, en el lugar que vayas, vas a encontrar uno de esos casos enmarcados en el 5%. las bases que se armaron en el sur, la China que está armada y ahora no sé si va a haber una yanqui, digo, tienen que ver con esto, digamos, o sea, no sé, como si fueran nuestra área 51, ¿no? ¿O no? ¿O es para otra cosa? Es difícil hacer afirmaciones porque no tenés accesibilidad ni accesibilidad a la información sobre Sí. qué se hace ahí. Uno sí lo que sabe, por lo que emana de la Agencia Espacial China, es que ya ahí se hace todo el monitoreo de la misión Choin 4, que es la que opera en el lado oscuro de la Luna. Por lo cual, tiempo de telescopio y tiempo de monitoreo permanente tienen. Eso te pone en una tecnología superior, de vanguardia, que permitiría monitorear todos los eventos que pudieran estar fuera en nuestra atmósfera, fuera de la atmósfera. sí. Es muy interesante conocer que la Patagonia, tanto argentina como chilena, es donde están radicados hoy todos los proyectos más importantes a nivel global. Está en Chile el proyecto ALMA y la base china en Neuquén, porque es el lugar en el planeta con mejor conductibilidad en la transferencia de partículas, y eso hace excelencia en las comunicaciones y en las transmisiones, ¿no? Mira vos. No, y un poquito repreguntar lo que dijo recién Fabián. O sea, es evidente que debe haber en las potencias del mundo un interés impresionante por saber realmente o capturar bueno, para nosotros es un misterio y unas dudas. Por ahí ya tienen material, pero ¿qué hay de cierto con respecto a México que más que nada se tomó, digamos, ingeniería de lo que descubrieron al tomar una nave o algo por el estilo, y es el resultado, por ahí minúsculo o no, de lo que tenemos ahora con estos avances científicos o de comunicaciones o de sistemas que ha evolucionado en los últimos 30 años, no sé, 40 años?
Bueno, los estudios más importantes para hacer sobre una pieza recuperada son los estudios isotópicos, porque nos permiten conocer cuándo un elemento sale de su estado natural para constituirse en una aleación artificial e inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo necesito un evento que salga de la atmósfera, ya de por sí necesito recrear, y que lo haga por cualquier lugar, necesito recrear que soporte condiciones de presión, fricción, temperatura. Nuestros cohetes hoy no pueden hacer eso, y propulsores tienen que entrar y salir por vectores específicos porque las aleaciones solo están preparadas para esos vectores, y si lo hacen por otro lado sufren accidentes catastróficos. Seguro. El, Andrea, nos estamos quedando sin tiempo. Andrea, decinos dónde estás ubicada, cómo la gente puede conocer el museo, danos un pantallazo de dónde están, cómo están y vamos cerrando la nota. ¿Y qué se puede bueno, encontrar? estamos en Victoria, Entre Ríos, en la República Argentina. El museo está en San Miguel y Rondó, y bueno, pueden visitarnos los viernes, sábados, domingos y feriados, y en las vacaciones, tanto de invierno como de verano, todos los días, así que con gusto los esperamos por aquí. Bueno. Tenemos un mail de contacto que es museodelovni@gmail.com. Bien, bien. Igual si me llega a pasar algo, te llamo por teléfono directamente. Pero bueno, cierro con esto. Sí. No me acuerdo el año, pero yo estaba en un lugar descampado, acá en una casañita. Salí a fumar un cigarrillo en la pileta, una noche espectacular. No recuerdo el año, pero por ahí si te digo 2001, 2002, 2003. Y pasó, yo vi un meteorito, Fabián. Yo vi un meteorito, sentí como una cosa, como una luz, y estaba yo solo, eran las 12 de la noche, la bola gigante como el Impacto, la película Impacto. Sí, Fabián, sí, claro. No lo vi, no, boludo, pero me estás mirando como... Yo lo vi y sentí como un golpecito, mira, te lo voy a hacer gráfico, mira, así, mira. Sentí eso. Y empecé a llamar a todo el mundo. Viste, y todos me decían lo que vos, la cara que estás poniendo vos. Sí. Estás bien, que esto, que lo otro. Que estabas fumando. Estaba fumando y yo dije, ¿Y no, qué? pero no, era un cigarrillo de venta libre. Y después yo tenía la suerte de que enfrente mío vivía Fabio Serpa. Lo tuve como vecino un tiempo, ¿no es cierto? Entonces al otro día, ¿qué hice? Fabio, le golpeé la puerta. No le golpeé la puerta a las 2 de la mañana porque me va a sacar. Y él me dice que fue un meteorito que cayó en Entre Ríos. Cayó por Entre Ríos. Ah, claro, me contaste. ¿Te acordás? Sí, me contaste. Cayó por Entre Ríos y que le digo, pero tenemos información o algo, y me dice, déjame averiguar. Y después me dijo, lo negaron todo, seguramente ya entró la NASA o la CIA y estarán averiguando. No sé si lo tenés presente, pero yo lo vi con mis propios ojos. Vi la bola de fuego pasar por todo el horizonte gigante como la película Impacto. Tal cual. Mira, probablemente sí, que fue un meteorito por lo que vos describís. Sí. Y probablemente no solo no cayó en Entre Ríos, sino que debe haber caído, si no en el Atlántico Norte, en Alaska, porque la curva de caída, si vos lo viste con ignición en la entrada, tiene un recorrido todavía bastante importante en kilómetros, así que probablemente cayó en el Océano Atlántico o en el norte del Atlántico. No, sí, pero Andrea, ahí te corrijo. Yo sentí como una especie de golpe en la tierra, como un toque en la tierra. Ese golpe es un boom sónico, que cuando regresan los meteoritos a la atmósfera hacen a veces hacen microcortes de luz incluso. Claro, me mataste la teoría mía. Bueno, Andrea, un gusto hablar con vos. La verdad que es interesante. Me da ganas de mirar para el cielo. Algún día tenemos que saber. Esperemos que no nos vayamos a otro mundo cuando nos vayamos no nos vamos para ir para la Tierra. No sé. Vos sí. Sí, bueno, yo estoy más cerca de mirar los rabanitos del lado de abajo. Sí. Yo quisiera hablar con nada, ¿viste? Aparte yo quedé loco con una serie inglesa que se llamaba UFO, allá en la década del 80, por ahí. Y a partir de ahí yo creo en los protocoladores. En los ovnis, está mal dicho protocolador. Yo de pibe era fanático, usaba todo lo que podía de UFO, así que... Vos consumías... Sí. UFO, el pantalón. Claro, el pantalón. Y consumías el coso Yolanka, que también era un marciano, ¿viste? Bueno. Andrea, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo y gracias por darnos el espacio para siempre comentar estas cosas. Gracias. Muy interesante. Muy interesante. Ahí está. Bueno, Andrea Simondini, directora de
Sephora. Sephora, Sí. que tiene un museo ahí para que vayamos a visitar en la ciudad de Entre Ríos. Sí. ¿Eh? Interesante porque Y tenés que dedicarle tiempo. Pero no te crea la duda de que Sí. si hay algo, si existen, sí o no. Sí, sí. Uno se da vuelta y lo ve medio irreal. Pero creo reventar, como Sí, decía es mi cierto, abuelita. es cierto, sí. Pero bueno, Che, nos vamos a una pausita y volvemos que ya tenemos que cerrar el boliche. el boliche de No, hoy, nos sí, queda un ratito sí. todavía. 1 minuto, 2 minutos, Sí, sí. 3 minutos, dale. Y volvemos, dale. Quiero contarles que cuando Néstor